estamos en una buena línea de trabajo que se está traduciendo en resultados positivos, pero cada vez más exigentes los rivales y así esperamos que sea en Maloste, una cancha de las más complicadas de la competición cada año y así lo están demostrando esta temporada. Frente a un equipo reforzado, sobre todo en el juego interior, con Bonle, con su nueva incorporación, una de las jugadoras que ha dominado la pasada Liga Australiana. Y creo que nosotras, pues recuperando, ¿no?, como dices, nuestras sensaciones, pero sobre todo creciendo en el juego, en el nivel físico, en la intensidad y en el reparto de esfuerzos en pista. Bueno, Guernica como equipo es un bloque compacto que usa defensas alternativas y que creo que tiene dos líneas muy claras de juego con la velocidad de sus exteriores en posición de base y escolta, con Olaeta, con Ángela. Yo creo que Vesterrick también les aporta mucha verticalidad. Y luego lo versátiles que son en las posiciones del 3 al 5. Es cierto que tiene una 5 clara, como es Bonle, pero desde Joy Adams en el 3, con Besua, con Jankovic, alternan esas posiciones y cargan muy bien el rebote ofensivo y creo que tienen tanto amenaza exterior como capacidad física de uno por uno. Nosotras tenemos sobre todo que ser eso, físicas en defensa, ser un bloque, respetar nuestra identidad e intentar llevar el ritmo de juego al que más nos favorece. Totalmente es un orgullo y habla muy bien de nuestro club y del trabajo con las jóvenes y con las no tan jóvenes que van a sumar a sus selecciones nacionales tanto en ventana europea como en ventana premundial. Yo creo que llegan bien físicamente todas ellas, alguna enfermedad durante la semana, pero tanto muscular como físicamente están aptas. Está claro que les viene un esfuerzo importante a algunas, tanto en los partidos como en la preparación, que empieza ya el día siguiente a este partido en Guernica. Pero bueno, lo primero, antes de todo eso, es que nuestra cabeza, nuestra mentalidad esté en darlo todo en la pista, en trabajar al máximo para nuestro club y luego pues desear la mejor de las suertes, lo primero a nuestra selección nacional y al resto de jugadoras que representan a sus países. Sí, son pocas las jugadoras que no tienen trabajo de selecciones, pero con plan individualizado de días de descanso, de poder visitar a sus familias, pero también de trabajo individual en Valencia, en combinación con las jugadoras Challenge, para que tengan también entrenamientos colectivos y su nivel de forma no solo se mantenga, sino que también mejore durante esta semana de ventana. Sí, totalmente. Al final fue un club que nos dio mucho, ¿no? Estábamos muy contentas, tanto una como la otra, por estar viviendo una experiencia pues fuera de lo que es Valencia, fuera de también lejos de nuestra familia, de nuestra gente, pero nos cuidaron súper bien y fue como un poco querían que nos sintiésemos muy cómodas y también nosotras estamos muy contentas, yo creo que por eso. Y yo la verdad que les guardo muchísimo cariño y tengo muchas ganas de ir y de ver a la gente que está ahí. Bueno, yo creo que lo experimenté el año pasado, pero jugar en Maloste es muy difícil. Al final es un pabellón pues muy pequeño, un pabellón en el que toda la afición está todo el rato animando a su equipo, toda la afición está rugiendo cada momento y como bien has dicho, han ganado a los rivales de arriba, han ganado muchos partidos en casa, va a ser un partido que nos va a costar mucho, vamos a tener que salir pues concentradas y sabiendo lo que tenemos que hacer bien porque si no será un partido justito. Sí, yo creo que estamos en un punto en el que debemos de estar contentas, en un punto que cada vez tenemos más confianza cada una de nosotras. Creo que nos ha venido bien también el poder entrenar pues más días, poder estar más tiempo juntas, poder pues eso, conocernos un poco más cada una dentro de pista. Al final también la incorporación, por ejemplo, de Calia esta última semana también yo creo que eso también ayuda a poder estar toda una semana conociéndola también a ella y con Kendra más de lo mismo, así que yo creo que estamos bastante bien, creo que tenemos que estar contentas y yo creo que pasito a pasito estamos dando un poco nuestra mejor versión. Bueno, por supuesto muy contenta, al final yo siempre lo digo, es un orgullo, ¿no?, poder vestir la camiseta de la selección española y poder ayudar a poder representar pues a la selección española en un mundial. Yo creo que también me enorgullece muchísimo más. Estoy muy contenta, sí que tenemos que pues tener cuidado, ¿no? Al final es un mes intenso, es un mes en el que tenemos muchas cosas, viene la Copa de la Reina, creo que todas somos conscientes de lo que viene, son muchos partidos en una semana y tenemos que saber pues que luego vienen cosas pues muy chulas, importantes con nuestro club, pero también es algo que tenemos que aprovechar y algo que queremos disfrutar cada una de nosotras, así que yo muy feliz y ojalá conseguir ese pase al mundial.